Decir que creemos en un solo Dios, uno y trino, significa que creemos en un solo Dios y tres personas divinas. Gracias. Este dibujito que aquí tenemos es muy famoso, está por internet, lo podemos ver. Esto es una forma de alguna forma artística, ¿no? Que explica eso, ¿no? De que el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, y viceversa todo, sino que todos son un mismo Dios. Y nuestro credo, y a través de las reflexiones de los padres de la Iglesia, llegaron a la conclusión, y también por medio de la palabra de Dios, de que existe un solo Dios y tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como esto es una introducción, simplemente lo que quiero es hacer énfasis de que esta es nuestra confesión y esto es lo que nosotros creemos. Pero ya después, cuando entremos en detalle con los padres de la Iglesia, ya veremos cómo esto no surgió de un día para otro, sino que surgieron muchos años y muchos siglos hasta que se cerrara esto que confesamos. Y esto fue gracias a los padres de la Iglesia. San Isidoro de Sevilla, en su etimología, siglo VII, define la Trinidad como triunidad. Un solo Dios en naturaleza y tres en persona. Trinidad y unidad deben estar íntimamente unidas, conjuntadas, un solo Dios y tres personas divinas. Sigue más, es que no logro ver. Unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. Muy bien. Este San Isidoro de Sevilla, seguramente muchas personas que nos están viendo y vosotros no lo conocen. Pero no es tan conocido porque no ha sido, digamos, un padre de la Iglesia que ha tratado muchos temas teológicos, no tan profundos, sino que más bien San Isidoro de Sevilla es el padre de la Iglesia historiador. Es el que recoge la historia. Y para eso se encuentra en su libro Etimologías. De hecho, se puede buscar perfectamente en internet. Y este señor lo que hizo fue recoger todo el pensamiento de entonces y recolectarlo en un libro. Te estoy hablando de pensamiento de física, matemática, filosofía, que sí, historia, todas las ciencias en unos libros que él escribió y que a día de hoy muchos historiadores necesitan recurrir a él porque solamente él lo ha recogido. Entonces, estamos aquí ante un hombre que es Isidoro de Sevilla, uno de los grandísimos historiadores de la historia de la Iglesia y también dentro de los padres de la Iglesia. Y muy bien, y este hombre define a la Trinidad como triunidad. Y fijaros, dice que Trinidad y unidad deben estar íntimamente conjuntadas. Un solo Dios y tres personas divinas. Entonces aquí lo que está dando a entender es que Dios son tres personas y tres personas es un solo Dios. Y los tres están unidos, no están separados. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a leer un pequeño fragmento de la etimología de San Isidoro. La novedad del Dios cristiano se denomina Trinidad porque de tres componentes se hace un todo único. Es como si dijésemos triunidad, triunitas, lo mismo que la memoria, la inteligencia y la voluntad, en las que la mente humana tiene una imagen de lo que es la Trinidad divina. Aunque son tres cosas, resulta una sola
una sola, tiene entidad en sí misma y al mismo tiempo todas ellas se hallan integradas en las demás. En consecuencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Trinidad y unidad. Es uno en naturaleza, tres en personas. San Isidoro, etimología. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo, ¿no? Cómo San Isidoro, este padre historiador de la Iglesia, recogió en sus memorias, en sus escritos, esta importancia de la Trinidad. Estamos hablando de que estamos ya en el siglo VII. Ojo, ¿eh? En el siglo VII ya estaba cerrado lo que es la doctrina del dogma trinitario. Pero fíjate, ¿eh? Nosotros vamos a estudiar a los padres de la Iglesia desde el siglo I, desde el siglo II. Y hasta el siglo VII no se va a cerrar este pensamiento, este dogma, esta confesión, que a día de hoy nosotros lo estudiamos, lo confesamos en la iglesia y lo confesamos como algo tan fácil, ¿verdad? Como algo que es muy simple y que todo el mundo se aprende de memoria. Pero para fijaros que ha tenido que suceder 7 siglos a raíz también de muchos conflictos, muchas herejías, muchos inconvenientes, incluso persecuciones. Todo eso ha tenido que acontecer para que se vaya poco a poco formando esa confesión que San Isidoro lo recoge en su libro y nosotros también aquí. El cristianismo se va defendiendo frente al paganismo, politeísmo y el judaísmo, monoteísmo rígido. Muy bien, entonces el cristianismo surgirá de los apóstoles, obviamente, todo el mundo lo sabe. El cristianismo va a surgir de Jesucristo, después los apóstoles, después de Pentecostés, y se va a tener que enfrentar a dos grupos. El paganismo, que es el politeísmo. El politeísmo significa que creen en muchos dioses y, por ejemplo, ejemplo de paganismo está los griegos, los romanos, los egipcios. Entonces, el cristianismo va a tener que dar respuesta a cómo nosotros creemos en un solo Dios y en tres personas diferentes, ¿no? Eso para ellos era como una cosa extraña, ¿no? Entonces, que son tres dioses o es uno, es un poco difícil de explicar, ¿verdad? Y también el cristianismo tuvo que hacer frente al judaísmo, que ahí pone que es monoteísmo rígido, en el sentido de que ellos solamente creen en un solo Dios, pero niegan que existan tres personas, sino solamente un Dios, Yahvé. La propuesta cristiana era novedosa respecto a estas dos grandes religiones. El cristianismo debe buscar su identidad para distinguirse del mundo judío y del pagano. El ministerio de la cruz será escándalo para los judíos y necedad para los paganos. Entonces la propuesta cristiana, el pensamiento cristiano va a chocar con la sociedad, va a chocar con las religiones, va a chocar con el mismísimo imperio romano. Tenemos que recordar que para los romanos, el propio César, el emperador, era un dios. Entonces, que ellos negaran rendir culto al emperador era como ponerte en contra de la sociedad romana, ¿no? Tiene pena de muerte. Y era por eso que muchos cristianos murieron entonces, además del famoso incendio que sufrió Roma, que según los
historiadores, fue una cosa que montó Nerón, un emperador, que prácticamente destruyó una parte de Roma a través de los incendios y culpó a los cristianos por ello, y de entonces también los cristianos fueron perseguidos. Entonces estamos aquí viendo que el origen del cristianismo no fue fácil. El origen del cristianismo tuvo muchas dificultades, muchos desafíos. Uno no podía predicar el evangelio públicamente en la calle, sino que tenían que reunirse en las casas, en lugares ocultos. Hay incluso símbolos que se hacían uno a otro para identificarse como cristianos, porque eran perseguidos y los romanos no tenían piedad de ellos, y tampoco los judíos, que también en contra de nuestra doctrina, ellos negaron a Jesucristo, y ellos también, pues, prácticamente estaban a favor de los romanos en perseguirnos y también en dar muerte a muchos cristianos que, como en la fotografía, murieron en el Coliseo romano, en Italia. Entonces, esto es el misterio de la cruz. Nosotros vemos el sentido de nuestra persecución a través de la cruz. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos también a Jesucristo. Entonces, para nosotros es alivio de que Jesucristo está con nosotros. Jesucristo murió por nosotros, y si nos persiguen, Jesucristo también está con nosotros. Entonces, ¿qué era lo que aquellos cristianos tenían como seguridad? De que su fe era más fuerte que las llamas, que su fe era más fuerte que cualquier león que se comiera a un cristiano. Entonces aquí estamos viendo que los cristianos de los primeros años de nuestros orígenes eran cristianos con una fe que más quisiéramos tener algunos de nosotros ahora. Y muy bien, el misterio de la cruz es muy importante. Eso después lo vamos a seguir tratando durante este estudio. Dos, la novedad del Dios cristiano. El cristianismo entra en diálogo, ecumenismo, con el judaísmo a través de la exégesis de la Escritura, defendiendo que Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y con el paganismo dialoga mediante la filosofía de la razón. Este proceso será lento. El dogma trinitario se fija a final del siglo IV y hasta el siglo VII o VII. Todavía estará defendiendo su identidad, la verdad nuclear de su fe, que Dios es uno y trino. Así vemos que el cristianismo guarda una continuidad con las grandes religiones del libro, junto al judaísmo e islam del siglo VII. Mantiene el monoteísmo frente a ellas. Su novedad se expresa en la pluralidad y distinción de personas. Muy bien. Nosotros cuando vayamos a hablar de ecumenismo, quiero que entendáis esto, ¿vale? El ecumenismo no significa mezclarse con otras religiones. El ecumenismo no es aceptar las otras religiones como también tuyas, no. El ecumenismo en sí significa dialogar con el vecino, con el que está enfrente. Y efectivamente el cristianismo tuvo que dialogar. La célula cristiana era todavía muy pequeña y el paganismo era grandísimo, todo el imperio romano. El judaísmo estaba por toda Palestina. Entonces el cristianismo tuvo que dialogar con ellos. Muy bien, tuvo dos momentos de diálogo muy bonitos. Uno, con el judaísmo, a través de la Sagrada Escritura. Tenemos en cuenta que el Nuevo Testamento no se cerró hasta el siglo IV, siglo III, finales del IV más o menos, fue cuando ya el canon del Nuevo Testamento se cerró. Y fue ahí cuando
fue muy importante el dar a conocer quién era Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, muy bien. Pero ¿qué más? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo no niega el Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Era el Mesías que los judíos estaban esperando y que Dios, por medio de Moisés, por medio de los profetas, estuvo constantemente prometiendo. Entonces, ahí está el diálogo, el ecumenismo con el judaísmo. Oye, judíos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido. Conviértanse. Él ha muerto por nosotros. Muy bien, pues ahí está el ecumenismo. Otro diálogo ecuménico será con el paganismo, concretamente con los griegos y con los romanos. Y ahí se va a utilizar la filosofía, la razón. Muchos teólogos están en contra de la filosofía, pero la filosofía es algo que fue una herramienta necesaria y útil para los padres de la Iglesia, porque cuando nosotros estamos recitando el credo todos los domingos, no olvidemos que eso fue una herramienta filosófica. Fue dar razón de nuestra fe sosteniéndolo con la palabra de Dios y haciéndolo un credo, el credo que confesamos cada domingo. Y esa filosofía fue necesaria, ¿por qué? Porque a la hora de evangelizar a los paganos, ellos tenían unos pensamientos, una manera de razonar las cosas, de razonar la naturaleza, de razonar a Dios. Entonces, los padres de la iglesia tuvieron que razonar con ellos, pero con la palabra de Dios. Y ya cuando nosotros estudiemos esto con los padres de la iglesia, esto es la introducción, cuando estudiemos un poquito más, verá eso que fue muy necesario y también muy bonito, porque a raíz de ese acercamiento, de esa forma de cómo se usó la filosofía, también eso se manifiesta en nuestra liturgia y en nuestro credo de hoy. Entonces, como yo antes dije, el dogma trinitario se va a cerrar en el siglo VII. Fijaros, mucho tiempo. Y durante todos esos siglos, la Iglesia ha ido como el que va poco a poco preparando, ¿no? Preparando ese credo que se expresa la pluralidad de las personas, pero la unión también. Es un Dios y tres personas, como antes dijimos.